La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas presenta Webinar Ser FADU, un espacio donde encontrarás conferencias, seminarios y charlas en línea que fueron transmitidas en vivo a través de nuestras redes sociales. Webinar Ser FADU. En esta ocasión, el doctor Gabriel Castañeda Nolasco nos habló de su tema, alternativas de atención a la vivienda y la responsabilidad social universitaria. Agradezco a los organizadores, a la doctora Blanca, la invitación y vamos a comenzar inicialmente a hablar de responsabilidad social hoy en nuestro contexto actual, donde tenemos en el país secuelas muy graves, muy difíciles por la pandemia que todos hemos vivido en estos 2 años anteriores y que nos ha restringido en muchas actividades, pero más aún los efectos económicos que esto plantea, teniendo como antecedente todas las condiciones sociales en las que nos desempeñamos, donde nos desarrollamos, pues se ve un ambiente bastante complejo, donde quizá estos conceptos que ustedes están reflexionando en este congreso sean parte esencial para retomar todo lo que nos debemos hacer en la universidad y debemos orientar nuestros esfuerzos a fortalecernos cada vez más. Para avanzar, quiero comentar que todo lo que voy a exponer es parte de actividades del cuerpo académico, componentes y condicionantes de la vivienda. Nada se puede trabajar de manera individual, es en equipo siempre. Los compañeros que están en la primera fila superior, pues somos los miembros que formamos el cuerpo académico. Los compañeros de la franja de abajo son colaboradores, pero que de la misma forma son parte de una gran familia académica y que más al ratito se van a dar cuenta cómo ha funcionado este ejercicio de integración durante casi 20 años ya. Unos conceptos básicos para contextualizarnos y que confieso que no es el centro de mi quehacer, el análisis ni la discusión sobre el tema específico de la responsabilidad social, pero que está inmerso dentro de los objetivos que planteamos en el quehacer cotidiano de la docencia, la investigación y la extensión. Actualmente es común encontrar este concepto de la universidad con responsabilidad social o la universidad socialmente responsable, declarado siempre por las administraciones universitarias desde su misión y visión. Claro está que una cosa es decir y otra cosa es actuar. A veces vemos como meros membretes en el discurso institucional, pero a la hora de llevar esto a la práctica se convierte un tanto complejo, más en las condiciones en las que hoy estamos viviendo. Entendemos que la responsabilidad social universitaria es una postura ética que se busca consolidar en la relación de las actividades de la universidad y su entorno en busca de un impacto positivo, procurando el desarrollo humano sustentable, de tal forma que permita la generación de profesionistas, además de capacitados en la disciplina correspondiente, sensibles a los problemas sociales del contexto. Un profesionista que esté formado solamente en el universo de los conocimientos técnicos, científicos, carece de esa sensibilidad humana si no permea en esta formación los conceptos que conlleva esta responsabilidad desde el carácter institucional universitario. Una estrategia común en nuestro contexto es la integración de los contenidos de los programas de las diferentes asignaturas, el reconocimiento y búsqueda de atención de problemas comunes del contexto social, contemplando los aspectos ambientales y económicos de manera equilibrada. Quiere decir esto que
como estrategia básica, no solamente única, sino básica, es que en el plan de estudios que contemplamos en la Facultad de Arquitectura de la UNACH, que data ya de 1993 y hoy está en plena revisión por su reestructuración o su replanteamiento, se adoptó una serie de asignaturas que fortalecen esta visión, la visión de la vinculación directa con el contexto social y esa responsabilidad que se reconoce máxime en un contexto como el de Chiapas, que ya veremos ahorita ciertos datos que hacen una necesidad, una exigencia a la universidad pública. Es así que si partimos que la universidad pública tiene como actividades tradicionales que la sustentan a la docencia, la investigación, la extensión, con estas actividades la universidad procura la justicia, la solidaridad y la equidad social mediante la construcción de respuestas exitosas para atender los retos que implica promover el desarrollo humano sustentable. Desde luego, insisto, el momento histórico que nos ha tocado vivir y que ustedes como jóvenes estudiantes están experimentando, pues nos deja una serie de condicionantes, de preguntas, de reflexiones, en donde debe estar fincada toda actividad de las universidades, más allá del aspecto técnico científico. El aprendizaje profesional basado en proyectos sociales es una de las herramientas que en nuestra universidad se lleva a cabo desde ya varias administraciones. Cabe decir que cada administración que llega replantea los diferentes rumbos donde la universidad transitará. Sin embargo, este concepto de la responsabilidad social ya lleva varios periodos que se va fortaleciendo cada vez y quizás las estrategias a veces funcionan más y a veces funcionan menos. Pero en esencia, el espíritu de la participación universitaria se sostiene. Procuramos actuar sin asistencialismo ni paternalismo en el servicio a la comunidad. Se entiende el contexto económico, se comprenden las limitaciones, se comprende el proceso político que sucede en las comunidades y así es que llegar a entender estos procesos de asistencialismo y el paternalismo en las comunidades es también entender parte de lo que significa el retraso y el manejo de los grupos sociales para intereses no necesariamente convenientes. La investigación que se trabaja se aplica siempre en temas de desarrollo con la participación de los diferentes sectores de la sociedad. Aquí es importante hacer énfasis que en la Facultad de Arquitectura siempre estamos trabajando con el diseño participativo, el trabajo comunitario, la prospectiva, haciendo énfasis desde luego en que la participación horizontal y la mezcla de saberes es esencial para comprender y acercarnos cada vez más a la resolución de problemas comunes, a los problemas que no aspiramos a resolver el problema del mundo, ni a resolver el problema general de todo el país. Apenas estamos en una vinculación directa con nuestro entorno inmediato y que, dicho sea de paso, es inmenso en términos de los problemas que se viven. Uno de los temas con el que se trabaja recientemente es la vivienda, y digo recientemente porque nuestra institución, en específico la Facultad de Arquitectura, tenemos 50 años de existencia y que a partir de hace 20 años es que se fortalece esta visión de la responsabilidad social vinculada al quehacer docente, la investigación, la extensión y como instrumento específico, uno de los conceptos más importantes para la habitabilidad y para el desarrollo de la familia es la vivienda. Institucionalmente, en la Universidad Autónoma de Chiapas existe el Sistema Universitario de Vinculación Docente. Es una estrategia de institucionalizar este actuar con las comunidades,
y con la relación directa entre docencia, investigación, extensión, y desde luego reconociendo el la múltiple exigencia de las comunidades y de los diferentes sectores de la población. Como puro ejemplo, un proyecto fue la inserción integral de los estudiantes para el desarrollo municipal, el caso de la comunidad Carrillo Puerto, municipio de Chiapa de Corzo, donde se integró una brigada con diferentes estudiantes de distintas disciplinas, en donde participaron ingenieros, arquitectos, médicos, etcétera, para atender el problema de la comunidad en su conjunto, una vez que se diagnosticó y se supo a través de la participación ciudadana los problemas específicos que le aquejan. Pero ese es un mero ejemplo que hay más allá de casi la participación cotidiana de cada semestre. ¿Qué entendemos por arquitectura? Desde luego que no es una respuesta única la que existe, pero en nuestro grupo de trabajo entendemos que la arquitectura es una consecuencia de la dinámica social, con la cual se debe satisfacer necesidades espaciales en un lugar específico y en un momento histórico definido. Se manifiesta a través de una intención racional y espiritual y mediante la utilización de materiales que responden a una propuesta tecnológica, y hoy la arquitectura en su conjunto debe ser útil, bella, fuerte, social y energéticamente correcta o ambientalmente correcta. Entonces, a todo aquello que Vitruvio hizo, que mencionó desde hace más de 2000 años, y el aporte que tuvo Villagrán García, hoy se reconoce plenamente que la arquitectura debe ser congruente con el ambiente y tratar de resarcir en cuanto se pueda los efectos negativos que ya se han provocado. Son importantes los problemas socioambientales en la arquitectura, son el punto de partida del análisis para saber cómo abordar la solución. Tenemos conceptos básicos por entender y trabajar, solo para mencionar algunos: explosión demográfica, crecimiento industrial desmesurado, en nuestro contexto baja crecimiento industrial, pero incidente, destrucción de bosques, residuos y desechos de todas partes, vivienda precaria, aumento de los niveles de gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos ver muchos conceptos que hoy son comunes en un efecto negativo para el ambiente y consecuentemente para el ser vivo. El cambio climático, la disminución de recursos, y entre todo esto, ¿dónde queda la responsabilidad social universitaria? Desde luego, la respuesta quizás sea el acercamiento al estudiante a esta situación esta situación realista de ver el significado de los efectos que se viven cotidianamente, más allá de los aspectos que pudieran tratarse en la arquitectura de los grandes edificios, de la arquitectura monumental, etcétera. Hoy tenemos en nuestro contexto total conciencia de las condiciones en que la mayoría de la población habita, y de por sí en el estado más atrasado del país, Chiapas. Chiapas se localiza pues en la frontera sur, como todos saben. Estamos un poco distantes de ustedes, están en el lado opuesto, en la frontera norte. Nosotros estamos colindantes con Guatemala, y solamente para mencionar algunos datos que les contextualice, en la República Mexicana, Chiapas tiene una extensión territorial equivalente a 3.8% del país, posee más de 300 kilómetros de litorales, una plataforma continental de 67,000 kilómetros cuadrados y un vasto sistema hidrológico. Es una de las partes importantes de Chiapas, uno de los elementos más importantes, precisamente el agua. Localizada al norte del cinturón tropical, con las condiciones propicias para resguardar una gran diversidad de ecosistemas.
Chiapas se encuentra catalogado como el segundo estado con la mayor riqueza de especies de flora y de fauna. Así podemos ver que tenemos una serie de ecosistemas, 7 ecosistemas: marino, manglar, sabana costera, selva alta perennifolia, selva de niebla, selva de baja caducifolia y bosques de coníferas. Esto puede permite, este perfil que se ve aquí abajo en un boceto, en donde tenemos zonas altas, zonas intermedias, zonas bajas, zonas costeras, que eso a la vez nos da la presencia de diferentes bioclimas y que por consecuencia tenemos lluvias, tenemos, tenemos sismos. Estamos en una de las zonas más fuertes, de mayor incidencia de sismos. Como pueden ver la clasificación, de acuerdo a los colores, el A es la zona más baja, B es medio y C más alto y muy alto el D. Nosotros estamos con B, C y D, que prácticamente es toda la costa donde se encuentra Oaxaca, Guerrero, etcétera. Lo anterior permite paisajes muy interesantes, desde luego, el paisaje natural, caracterizado por las montañas, por la vegetación, por esta cantidad de lluvia que tenemos, y desde luego la presencia de la arquitectura tanto antes de los españoles y después. Tenemos toda una cultura también importante, pero también tenemos huracanes, tenemos sismos, como el huracán Stan, que imagínense estas imágenes, vean las imágenes antes y después del huracán, cuando el huracán Stan pegó en esta zona, que hubieron estragos mayúsculos, efectos muy impactantes en el contexto, oportunidades muy grandes para que la universidad adopte realmente ese papel de participación y conciencia social, de su responsabilidad con el medio, con el contexto del que se debe. Nada más así, rapidito, se tuvieron efectos muy agresivos, en donde 45,000 viviendas fueron declaradas como afectadas y dentro de estas 20,800 con un daño total, donde el arquitecto pues tiene una actividad muy directa para participar. Así que también otros datos importantes para contextualizar nuestro quehacer es el 1% de la población en México concentra el 80% de la riqueza nacional vía empresas, líneas de aviones, hoteles, transporte de pasajeros y carga, edificios corporativos, aseguradoras, afianzadoras, créditos financieros, etcétera. Asimismo, el 90% de la población nacional sobrevive con el 20% de la riqueza que se produce anualmente en el país, medida por el Producto Interno Bruto. Chiapas en específico siempre está hasta el último nivel en el concepto de desarrollo humano, aunque esta es una lámina de 2015, 2000 y cacho, no ha variado, no cambia. Y en el tema de la vivienda, el pobre primero habita y luego construye sin el menor conocimiento de los requerimientos técnicos y financieros que necesita para lograr un techo y un patrimonio seguro. Al final, su construcción se encarece hasta un 50% más. Y en Chiapas tenemos alrededor de entre el 60 y 70% de la población sin una vivienda adecuada. Y si nos vamos más hacia el interior del estado, en las zonas rurales, hay comunidades donde el 80% está en esta condición. Y en México se comprende que anda alrededor de unos 70 millones de mexicanos en estas condiciones también. También contamos con un porcentaje significativo de pueblos originarios, donde hay 12 pueblos originarios con 1.7 millones de personas y que obviamente significa también por las condiciones que se han vivido, que es el grupo social más afectado con las condiciones de pobreza. No se diga también los efectos que tienen épocas de lluvia
el descontrol de los residuos y que todo van a dar a una de las joyas que se tienen en términos ambientales en nuestro estado, que es el Cañón del Sumidero. La vivienda se manifiesta tangiblemente por medio de la tecnología, los materiales y el proceso constructivo. Eso lo materializa. Ante el déficit de vivienda es conveniente utilizar materiales disponibles locales. Parte de los reconocimientos que se hacen es el trabajo constante y de manera técnico-científica en el proceso de investigación en nuestro medio. ¿Qué materiales son los que actualmente se aspira a utilizar? El mercado es el principal medio de penetración cultural en donde los grupos sociales mayoritarios, el consumo hormiga de materiales es lo más común y en el tiempo con eso se construye ciudad autogestionando y autoconstruyendo su vivienda. ¿Lo estarán haciendo bien? Sería una parte de las preguntas. En cualquier lugar que usted se asiente, donde usted voltea a ver, hay procesos de construcción en donde el consumo hormiga es totalmente evidente. ¿Y por qué hacemos ese tipo de consumo donde los precios se van mucho más arriba? Pues porque no se tienen los recursos económicos disponibles, donde la gente lo que tiene como mayor recurso disponible es su mano de obra. Y entonces son elementos, son variables que nosotros como universitarios adoptamos plenamente para llevar esa formación a los estudiantes y al mismo tiempo que se forman, adopten conciencia social del medio donde se vive. Las prácticas de arquitectura sustentable ofrecen una oportunidad de concientizar a nuestros estudiantes para procurar la creación de edificios, entre estos vivienda con las siguientes características. Desde luego, son retos y oportunidades para trabajar. Debe ser responsable con el medio ambiente, eficientes en el uso de recursos al usar un enfoque de diseño integrado, que promueven la conservación de recursos naturales, que consideran el impacto ambiental y que plantea medidas para su prevención, control, mitigación o compensación, que busca la minimización de desechos, integrando la participación de la sociedad en su conjunto. Siempre se reconoce el trabajo de las comunidades, la cultura de las comunidades, de los grupos sociales organizados con los que se participa. Cabe mencionar que siempre se busca la relación con grupos sociales organizados, que promuevan la propiedad social, la apropiación social, perdón, una vivienda apropiada y apropiable, no una vivienda que se rechace como hay muchas en el medio urbano, que creen un ambiente sano y cómodo, que reducen los costos de operación y mantenimiento, que responden a preocupaciones tales como la preservación histórica, el acceso al transporte público, el acceso a otros sistemas de infraestructura comunitaria, que consideran tanto el ciclo de vida completo del edificio y sus componentes, que consideran el impacto económico. En síntesis, se debe considerar, de acuerdo a las acciones que llevamos adelante, el ecosistema sobre el que se asienta, los sistemas energéticos que fomentan el ahorro, los materiales de construcción, el reciclaje y la reutilización de los residuos, la viabilidad, y en esta última se centra todo, el que sea viable, el que sea posible en un proceso de crecimiento progresivo como parte de esta estrategia de vinculación con la sociedad y como parte del reconocimiento de la importancia del proceso donde el estudiante, donde el profesor adopte conciencia social, desde luego. Y para ello se hace capacitación desde el interior, obviamente desde el interior de la universidad, en el campus de la Facultad de Arquitectura. Se trabaja bastante con el método Aprender Haciendo, más allá del análisis teórico, del análisis de la historia, de los procesos que se han llevado para el concepto del desarrollo. Hoy también aplicamos este método de ir a aprender haciendo las cosas que se necesitan. Ya no solamente viéndolas en videos, sino también aplicándolas en una práctica específica y que una vez que se tiene cierto nivel de capacitación, se puede salir a campo y capacitar a otros, trabajar en conjunto, buscando satisfacer la necesidad de la vivienda
la vivienda adecuada. Así como se ven estos ejemplos, siempre los estudiantes son el motor para la posible vinculación y el hacer del universitario con la sociedad. Cabe decirlo, son nuestro motor, los estudiantes, a partir de los ejercicios de relaciones y vinculación social. La universidad se manifiesta, no hay de otra forma más que con el trabajo, el quehacer de los mismos estudiantes. Desde luego que la participación es en diferentes niveles. Está en función de la currícula y del nivel de cada uno de los estudiantes, de los grupos de los estudiantes, cómo participan con los profesores, que también, cabe decirlo, no todos los profesores tenemos la misma posibilidad de participación. Sabemos que en toda universidad existen profesores de asignatura y profesores de tiempo completo, tiempo integral. Hay profesores de asignatura que se les sería imposible participar y desplazarse a otro contexto porque están en una dinámica muy diferente, pero los profesores de tiempo completo, y también existen los profesores de asignatura que se involucran para hacer este tipo de ejercicios fuera de las instalaciones de la universidad y que conlleva obviamente beneficio social para las comunidades donde se trabaja. Cuando vemos estas imágenes y nosotros desde nuestra posibilidad de ser universitarios, pues comprendemos la responsabilidad que tenemos como entes privilegiados de participar en un medio que tenemos todo lo necesario. Cuando vemos esta realidad y conocemos, reconocemos y tenemos ya la percepción de el volumen de personas que viven en este contexto, el arquitecto tiene que cambiar su perspectiva. Ya no solamente es pensar en el superestar, ya no solamente es pensar en ese arquitecto para los grupos sociales minoritarios, también los grupos sociales mayoritarios requieren de arquitectura, requieren de un hábitat saludable, de un hábitat que les permita el desarrollo. Y ahí es donde el estudiante, con el ejercicio pragmático, que va más allá del análisis teórico, el llegar a la comunidad y participar con ellos, hacemos que se perciban esas realidades y desde luego adopten conciencia de su quehacer. Trabajando con los materiales locales, trabajando con los materiales que están en las comunidades, que muchas veces el mercado formal los rechaza, pero con la investigación se están apuntalando estos procesos y que hoy se permite aplicación en algunos casos. Así tenemos muchos ejemplos de participación en donde se labora con el gobierno del estado, con el gobierno municipal o los diferentes niveles, pero los estudiantes siempre con esta dinámica y además la fortaleza, la energía que guardan ellos y que desde luego que cuando se hace ejercicios prácticos les es muy llamativo, muy llamativo y es más interesante a veces para ellos. Desde luego que nunca se pierde la reflexión, siempre se busca que se entienda por qué se hacen las cosas y además el trabajo no deja de llevar su toque de innovación, de búsqueda, de aplicar los conocimientos teóricos adoptados en el proceso y que se hacen los ejercicios para llevarlos a las diferentes comunidades. Asimismo, nuestro quehacer como docentes, como profesores que vamos y damos el ejemplo al estudiante para mostrar que la realidad esa que conocemos no se va a poder mejorar si no hay participación con los grupos mayoritarios. Entendemos que la vivienda, por lo menos 4 maneras de verla para abordar el trabajo allá afuera y que puede ser desde un bien de consumo, un bien social, un bien de promoción o un bien familiar. Eso hace la diferencia, desde donde lo abordemos, pero siempre en concordancia con el ente o el organismo con quien nos relacionemos para poder lograr sumar esfuerzos y vincularnos
con los contextos sociales más desfavorecidos. ¿Dónde está el secreto de la participación en este contexto? Observen cómo están las condiciones del medio rural, a donde ni siquiera los materiales locales son bien aplicados. Cuando a una persona le llegas tú como académico a ofertar un producto de esta naturaleza, donde supones que tú lo trabajas bien y ellos no lo entienden porque siempre han visto esta lectura, estos elementos manifestados sin un acabado suficiente, sin una calidad que llame la atención para adoptarlos adecuadamente, pues hay un rechazo inmediato. Ahí viene el trabajo arduo, las condiciones de habitabilidad, las condiciones de hacinamiento y el mercado formal, que no coopera mucho a veces, donde lo que más interesa es ganar dinero antes que equilibrar las acciones para lograr además un hábitat más confortable, más adecuado para el desarrollo de la familia. No interesa si están orientadas al norte, al sur, al oriente, al poniente, como caiga. El tema es meter más casas en el medio, colocar elementos que sean para habitar, pero en el medio rural es muy, en el medio urbano es muy común que no existan ni siquiera una tienda, ni siquiera la planeación para poder tener lo más indispensable, y las mismas viviendas terminan convirtiéndose en elementos de comercio, cosa que a la vez todos sabemos, han sido justificantes para abandonar muchas casas que se han construido y que están fuera de la posibilidad de ser sostenidas por los habitantes que las adquieren y terminan abandonándolas. Así que hay muchos retos por lograr, por buscar, desarrollar viviendas con criterios saludables y seguros, instrumentar mecanismos regulatorios para los asentamientos humanos, impulsar el financiamiento social, mejoramiento de la vivienda, ampliar la cobertura de sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento a la población, así como la cobertura de electrificación, promover tecnologías alternativas de aprovechamiento y abastecimiento de recursos hídricos para localidades con difícil acceso, dotar con energía alternativa las viviendas de localidades dispersas a las cuales no sea factible electrificar. En fin, hay tantos elementos que buscar y todavía en nuestro medio y en el contexto nacional aparecen otros efectos. Y esos efectos multiplican los impactos negativos a los diferentes sectores de la población y en especial a los que menos tienen. En un ejercicio, por ejemplo, con los estudiantes muy conscientes de su proceso, hicieron esta actividad para poder participar con la gente que había sido afectada en este evento del sismo del 2017, haciendo uso de su misma mano de obra y de sus propios conocimientos, desde luego que asesorado por profesores muy conscientes de la necesidad de participar con los grupos que menos tienen, en estos mismos procesos que aprenden en la facultad y que en este momento fue por una urgencia que se plantean ejercicios de acción directa que no estaban planificados obviamente, pero que ya hay un repertorio para poder aplicar y poder llevar a cabo con, desde luego, resultados muy interesantes que más allá de que se forme un arquitecto en el sentido técnico-científico, se forma un arquitecto humanista, un arquitecto con calidad moral para hablar de los problemas sociales, un arquitecto sensible a esa realidad que le rodea, que se da en el contexto y en el contexto de una comunidad como la de Chiapas. Así que esto es el tema, este es el mensaje que yo les quiero dar, en donde los estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Chiapas tiene una formación adicional, diría yo, a los aspectos técnicos, teóricos, constructivos, científicos, el aspecto de la vinculación directa, de entender o de conocer de manera directa los problemas sociales
del contexto social del entorno inmediato, en donde con su esfuerzo directo y obviamente aplicando el conocimiento que en las aulas se vierten, intenta resolver alguna necesidad en específico. Van más allá de aquel asunto técnico, empiezan a percibir desde los primeros semestres cómo está su contexto, cómo está su realidad y dónde además pueden insertarse una vez que están como egresados, y que hoy muchos de estos compañeros están vinculados a grupos de organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, etcétera, porque una cosa es cierta también, ya no tenemos aquel mercado de trabajo donde el gobierno podía captar a muchos profesionistas. Hoy el trabajo se tiene que construir, se tiene que generar por uno mismo. Así es que, nada más como ejemplo final, este ejercicio en donde también, dicho sea de paso, no hay distinción entre si es mujer, si es hombre, la participación es en conjunto, se vinculan los saberes, se integran los conocimientos, se respeta el trabajo del vecino, del amigo, y se lleva a cabo un ejercicio en donde finalmente se ven satisfechos porque el conocimiento que adoptan en las aulas pueden ser vertidos en los diferentes sectores de la población. En este caso, de manera muy específica, estoy mostrando condiciones en las que Chiapas sí tiene mayor cantidad de ejemplos para mostrar. Bien, solo para cerrar, quisiera, aquí se me hizo bola este asunto, quiero citar estos elementos que me interesa cerrar en este ejercicio que se llevó a cabo como parte de las actividades realizadas en el curso de Tecnologías Alternativas y Materiales de la región del 8º Grupo C. Se construyó una vivienda de 36 metros cuadrados aplicando tecnologías aprendidas en el taller y puestas en práctica con el proceso de aprender haciendo. El resultado fue muy gratificante tanto para los alumnos participantes como para la dueña de la casa que se benefició. El ejercicio fue una experiencia que permitió construir una casa a manera de maqueta a escala 1:1. Con esto se demuestra que se aprende de manera significativa mientras la teoría se reflexiona en el proceso de la propuesta de práctica. Y por último, la reflexión final: se construyó el conocimiento haciéndonos preguntas que sin el ejercicio nunca se ocurrirían, como el hecho de que los proyectos hasta ahora realizados no han tenido el nivel de desarrollo para entender todo el proceso constructivo de las propuestas, el beneficio social que se puede obtener, la responsabilidad como universitario en la solución de problemas reales. Entonces, ¿por qué el método no se aplica en todas las asignaturas del plan de estudios? Estos son comentarios directos de los estudiantes, porque también hay que decirlo, hay que reconocerlo, no todas las asignaturas tienen la posibilidad de participar de esta manera, pero cada vez lo hacemos más. Y como para despedirnos, aquí les dejo la imagen de un grupo que realmente ha sido muy dinámico y ha participado de manera significativa en este método de trabajo. Muchas gracias, y si tienen alguna pregunta, con gusto. Este ha sido el webinar CERFADU. Te invitamos a que nos sigas en nuestro canal de YouTube. Dale like y activa la campanita. No te pierdas nuestra próxima entrega.